Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Bueno, pues en teoría, los que tenemos la dicha de ser papá o mamá, traemos al mundo a seres humanos con muchos objetivos, entre ellos, pues criarlos, educarlos, darles amor, pero también uno de los más importantes es prepararlos para la vida, para ser independientes, para irse de casa. Lo que nadie nos dice es cómo nos preparamos nosotros para cuando ellos se van. Está hoy conmigo la psicóloga Lisette Astorga de Supera Psicoterapia, que además de admirarla mucho por su gran trabajo, también la estimo mucho. Lisette, bienvenida. Muchas gracias, Elda. Igual la admiración es mutua, enorme. Y un gusto y un placer estar aquí contigo hoy. Muchas gracias. Gracias, Lisette. El llamado síndrome del nido vacío, que no es síndrome ni tampoco es un diagnóstico, pero que me decías antes de entrar ahorita al aire, que sí ya está, no sé, llamado o nombrado por la psicología o por la ciencia, o tú nos dirás, como una etapa de la vida familiar. ¿Qué es el nido vacío? Así es. Comentábamos precisamente esto, es el ciclo del sistema familiar. Un sistema familiar es muy cambiante, no es estático. Pero hay ciertas etapas que son fundamentales en ellos y donde definitivamente hay que hacer ajustes, hay que hacer o tomar en cuenta algunas cosas que no tomábamos en cuenta antes. Por ejemplo, partimos con el desprendimiento cuando nosotros mismos salimos de casa y empezamos nuestro propio proceso de individualización. Que se siente padrísimo, sí, pero cuando genial. Ya te toca el otro lado. Pero finalmente lo vivimos nosotros de alguna manera y es un cambio muy fuerte en nuestra vida. Después llega este proceso en el que encontramos a otra persona con quien empezar a compartir nuestra vida y que es acostumbrarte a vivir con esta otra persona, ahora sí que integrar todas estas partes que trae culturalmente formadas de familia a familia, y eso es otro proceso, es otra etapa, otra fase por la que hay que cruzar. Después llegan los hijos, donde cambia completamente la dinámica de cómo es la familia, cómo se mueve, cómo se desenvuelve, y ahora sí que el ritmo de la familia es distinto. La adolescencia es otra etapa fundamental donde todo cambia, las hormonas hacen su presencia y definitivamente necesitamos prestar atención, hacer un reajuste y un reacomodo. Pero luego llega esta etapa en la que los hijos crecen y se van de casa y entonces necesitamos hacer un reajuste nuevamente, necesitamos integrar este nuevo cambio y entender que esa será nuestra nueva forma de vivir. Entonces sí está considerado una fase sumamente importante que requiere atención, requiere ajuste, requiere que movamos muchas de las cosas que como vivíamos antes ya no van a funcionar y en apariencia, como también comentábamos, es sumamente sencillo porque ya cumpliste. Claro, porque hay muchos mitos y realidades alrededor de eso, y yo te voy a ser sincera, yo elegí este tema porque yo lo estoy pasando en este momento, porque de repente yo no me esperaba algo tan rápido, tan abrupto, en el que muy chicos, mis hijos se van de casa por estudiar o por lo que tú quieras, sí, para su preparación, pero esos mitos y realidades es, mira, ya te toca a ti, como decías, o mira, vas a tener más tiempo para ti, para tus cosas, ya puedes, y de repente empiezas a desconocer esas emociones y no sabes cómo gestionarlas. Así es. Y de repente te encuentras con que vuelves a casa con mi tiempo, qué padre, y ¿qué hago con este tiempo? Y empezamos a sentir la soledad, el silencio de casa, y que esa dinámica tan rápida que llevábamos para llevar y traer, para estar y atender, ya no es necesaria. Y todo ese impacto que se genera en nosotros, pues es algo que no esperamos que suceda. Así todo era maravilloso, así es como culturalmente es lo que nos han vendido, vamos a decirlo así, como esta parte más sencilla, y lo cierto es que no para todos es igual. Si bien todos pasamos un proceso, la forma en la que lo gestionamos, en la que lo recibimos, lo procesamos y seguimos adelante, pues es diferente para cada uno de nosotros. Pero a ver, fíjate que este fin de semana, bueno, la semana pasada, me encontré a un grupo de señoras que me dio muchísimo gusto, que vengo a Chapori, que no se lo pierden.
y que hablando de algunos temas nació justamente. Así que estoy segura que mucha de nuestra audiencia son amas de casa y están pasando por esta situación en donde sus hijos por X o por Y se van. Pero leí algo muy interesante. Explícame por qué es más común en mujeres que en hombres. Por eso se llama nido vacío. Ajá. Es decir, hay un gran porcentaje de hombres que también lo sienten, pero no lo expresan. Pero la mujer, ¿por qué, Lizeth? Curiosamente, esto también viene en el impacto de que no es que no lo vivan, no es que no lo sientan, no es que no lo sufran, pero es menos platicado o es menos expresado por parte de papá este sentimiento de ausencia. Porque hay que ser que... No, esta más parte, duro, hay que ser más... Sí, o sea, soy fuerza, jefe de familia, no, o sea, ya se fue, estoy feliz, estoy orgulloso y estoy contento de que esté triunfando y todo esto. Y todo lo demás se tiene que quedar guardado un poquito, a pesar de saber que a lo mejor papá es quien recogía todos los días de la escuela, quien llevaba, quien traía, quien esperaba a la hora de la comida. Y es un ni modo que... ya se fue, así es la vida y así es que hay que seguir. Entonces, aquí también tiene un impacto esta parte cultural de la que hablábamos, pero sí sucede que hay papás que también sufren estas sensaciones que provoca el nido vacío, pero se habla menos de todo esto. Y en el caso de la mujer es casi el entendido de que como mamá es quien está al pendiente de los hijos, ¿no? O sea, lo cierto es que papá también está al pendiente de los hijos y entonces también puede tener estas emociones. Claro. Pero en el caso de mamá es más fácil expresar esta sensación de mi hijo se fue, ya no está, como lo extraño, qué padre, y entre mamás o entre mujeres de repente es más fácil tener esta conversación y entonces esto hace pensar o quizás sentir en un momento dado que sucedería solo con las mamás, pero no, sucede en ambos casos, pero sí más frecuentemente aceptado y expresado por las mujeres, por la mamá. Pero fíjate que dentro de lo que estuve leyendo un poco, diferentes artículos sobre esto, encontré algunos signos de alerta. Sí. Porque es muy difícil diferenciar si estoy triste porque vi una película o porque extraño a mi hijo. Claro. Al grado de no saber administrar, reconocer y gestionar esas emociones y tener muchos síntomas al grado de poder llegar hasta una depresión severa. Mira, así es. Leí que surgen emociones como tristeza, sensación de soledad, vacío y aburrimiento, lo que decías. Ajá. Se tiene la percepción de no tener nada que hacer. Claro, pues todo el día andabas, arréglate, báñate, cuídate, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Y ahora no. Llegan pensamientos intrusivos a modo de recuerdos de los hijos cuando eran niños. Eso es típico. ¿Por qué? Sí, mira, lo que pasa es que esta parte a veces confunde a las personas porque es que está muy triste. Y tristeza en cualquier ausencia es fácil que llegue en mamá, en papá, en hermano y en quien sea. Pero lo que distingue esta parte de cuando ya tenemos esta sensación de que el hijo ya no está y esta sensación de nido vacío es cuando esta sensación de tristeza, de abandono, que se apodera de ti. O sea, es algo que no es constante. De ahí lo que mencionas de los pensamientos recurrentes de no poder abandonar o ocupar tu mente en otra cosa que no sea en este hijo que se fue. Habrá comido, habrá dormido. Es que sí duele. Sí, de claro que sí. duele. Pero cuando los tenemos a las manos es mucho más fácil decir, aquí está el sándwich, ten para el taco. O sea, eso es mucho más sencillo. Cuando no está y de repente dicen, organiza tu vida, pero tú no solo puedes más pensar en dónde está, ya llegó, qué estará haciendo, compraría en el súper, podrá resolver esto. Todos esos pensamientos se apoderan de tu día a día. Entonces ahí es cuando algo no está funcionando como debe ser en este proceso de adaptación al cambio de que los hijos ya no estén. Y es un hecho que se va a batallar para soltar. Por más supuesto. cuando son pequeños, ¿no? Por en mi caso son pequeños. Sí. O sea, van empezando la adolescencia y aunque en teoría puedan estar en lugares seguros, como mamá nunca dejas de preocuparte por todo esa serie de cosas que estás diciendo, pero además ya no sabes si llegan momentos que no sabes si se regresará o no se regresará, qué haré o qué haré. Entonces es ¿cómo soltar, Lizeth? ¿Cómo controlar esos pensamientos? Has tocado un punto que fíjate que sí quiero profundizar un poquito en esto.
el nido vacío no solamente es cuando los hijos no están. Empezamos a vivirlos desde antes que se vayan, pero que sabemos que se van. Y entonces viene esta ansiedad por saber que están preparados, que están listos, que van a poder resolver, que van a poder estar, que si tienen todo, que si ya te expliqué, que si ya te enseñé, etcétera, ¿no? Pero ya llega el momento en el que realmente no está y llegan todas estas sensaciones y todas estas emociones de soledad, te decía ahorita, de abandono y todo esto que nos agobia por no tenerlos, y que llegan los pensamientos de cómo la estarán pasando allá donde están. Pero esto que mencionas, de que no sé si van a regresar, es otro punto que no debemos olvidar. Cuando los hijos vuelven, si vuelven, no son los mismos hijos que se fueron. De hecho, van evolucionando, claro, van a cambiar. Esa es la idea de que se vayan los hijos, que encuentren esa individualización de la que hablábamos, y de repente es, te quiero independiente, quiero que hagas tu vida y quiero que, para que empieces a valorar lo que había en casa y todas estas sensaciones. Ahora sí viene la buena, vas a vivir las consecuencias de todo. Y está esta duda de cómo encontrar el equilibrio, de cómo no dejarte solo porque soy tu mamá, pero cómo te suelto para que lo hagas. Ahora, entiendo o puedo entender que el apoyo de pareja es fundamental para salir adelante, digamos, de este trance. Pero ¿qué pasa o cuál es la diferencia cuando no hay una pareja? Cuando una mamá o un papá se quedó totalmente solo en una casa. Sí, de hecho es mucho más frecuente que estas emociones sean más intensas, estas emociones de cuando los hijos no están, cuando es una familia monoparental. ¿Por qué? Porque los hijos son el centro de la vida. Y esto no tiene que ver con tener o no una vida propia. Puedes tener una vida en la que te desenvuelvas ajena a lo que son tus hijos, pero lo cierto es que si tus hijos te necesitan, si el hijo se enfermó, si el hijo necesita algo, tú estás ahí y es prioridad y es el centro sobre el cual acomodas el resto de tu vida. Entonces de repente resulta que este hijo se va, ya no me necesita y tengo el resto de la vida, pero mi centro ya no está. Entonces, viene esta parte, te decía yo, de cómo encontrar el equilibrio. Dices bien, cuando hay otra pareja, bueno, nos redescubrimos, buscamos cómo acomodarnos, pero lo cierto es que para ese papá o esa mamá que ha vivido esta vida de años solo y ahora sí que acomodando todo esto, como te mencionaba, en torno a los hijos, pues de repente es, ¿dónde está mi centro? ¿Dónde está mi equilibrio? Y esta es la parte que es más difícil de gestionar. Pero vamos a algo bien padre y bien importante que también leí. Me gusta prepararme cuando voy a entrevistar a alguien. Venga. Hablaban de una palabra que a mí me fascinó porque también hay un lado positivo de las cosas y de cada etapa familiar, incluso aunque sean tristes, ¿sí? Y encontré la palabra, es una oportunidad para el autocuidado. Por supuesto. Para hacer lo que no podías hacer antes. Claro. Para emprender lo que no podías emprender antes. Por supuesto. Para intentar dormir, vaya, no sin una preocupación, pero más cómodamente, sin el alarma a las 5 de la mañana porque tienes que hacer desayuno y te tienen que meter a bañar y los tienes que mandar a la escuela. Entonces, viendo el lado positivo de que los hijos se vayan, Lisette, ¿cómo empezar? Aquí hay algo que podemos retomar de esto del preparar a los hijos, que te decía que el antes, el durante y el regreso de los hijos. Hay algo que sucede. Todos estos partes que no son tan positivas como esta de dedicarnos a nosotros no llegan cuando nos estancamos un poquito en las que sentimos que no hemos resuelto. Okay. Por ejemplo, viene esta parte de sí, el autocuidado, pero de repente me decías tú ahorita, ¿cómo dejo estos pensamientos recurrentes? Entonces le voy a marcar ahorita, le voy a ver dónde está, y voy a ver la si mamá ya intensa. llegó. Sí, y entonces del otro lado tenemos al hijo que se resiste. Oye, calma, o sea, yo ya no necesito esto, ya no estoy en casa, ya no soy esa persona que salió y empieza a haber cierto conflicto. Entonces, para poder pasar a la parte del autocuidado, tendríamos que preparar esa parte también de cómo va a ser ahora nuestra relación con nuestros hijos para poder, entonces sí, con entera calma, empezar a pensar en nosotros mismos. Una de las cosas, y que es muy sencilla, es tener una comunicación organizada. Claro. ¿Cuándo te voy a llamar? Este día, a esta hora, cada quien pondrá el acuerdo. Pero si yo no tengo un acuerdo con él y de repente le marco y me dice,
¿sabes qué, mamá? Ahorita no puedo. Y entonces viene, ya no quiere hablar conmigo, viene todas cambio en todo lo demás. Para nada vas a poder preparar tus actividades, ni te vas a poder tranquilizar, ni vas a poder disfrutar de tus momentos a solas, porque lo único que hacemos es agarrar el celular y ver en qué momento está, ya está en línea, no está en línea, ¿no? Entonces, empecemos por poner orden a estas cosas que podemos hacer, esas que sí están todavía dentro de nosotros o como posibilidad para organizarlas. Y después ya pasamos a este punto de empezar, como ya sé que solamente el jueves por la noche va a ser la llamada, yo ya tengo todo el resto de los días para entonces sí empezar a organizar mi día, mi semana y todas las horas de levantarme tarde, todo. Pero ¿qué tal si todavía no tengo establecido este ritmo? Entonces va a venir esta parte de... No, porque qué tal si me llama, déjalo con volumen, ¿me explico? Entonces es ir poniendo en orden todas las cosas. Sí, el autocuidado de a poco, no hacer grandes proyectos de la noche a la mañana, a menos que te sientas preparado, que estos sentimientos de tristeza no sean tan profundos en este momento y que digas, ahora sí, gimnasio, la dieta, la salida al café y entonces sumo todas estas cosas. Porque si realmente no tenemos en orden lo demás, lo único que va a suceder es que la lista de actividades de nuestra vida propia que ya teníamos antes de los hijos, va a ser más larga y vamos a ir nada más pasando, palomeando, ejercicio, sí, ya. O sea, todo como un checklist que estamos cumpliendo, pero que realmente no nos llena. Entonces hay que tener cuidado cuáles son los planes, lo que sí queremos hacer realmente como parte de mi autocuidado y que yo disfruto hacer para que esto sea permanente. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Orden en lo que sí puedo establecer como comunicación y todo esto, seguir con los hijos, y lo demás, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? ¿Sí? Y puede parecer simple, pero la realidad es que estamos tan metidos en el mundo de los hijos que no pensamos a conciencia qué es lo que realmente yo quiero hacer y que ahora que tengo el tiempo y puedo hacer, puedo dar ese primer paso, retomarlo y ahora sí dices, va, lo que estaba pendiente y que deseo realmente hacer es esto. Fíjate que tocaste una palabra importante, el tiempo, porque es tan importante mi tiempo como el de ellos. Y parte de lo que yo aprendí es respetarles su tiempo, que están muy ocupados todo el día, en realidad con muchas actividades, los dos, y terminan agotados y yo tampoco quiero hablar con un hijo agotado. Entonces ahora es al revés, ellos me lo cambian. Óyeme, ¿dónde estás? Óyeme, ¿a dónde fuiste? Oye, ¿por qué no me contestas? Oye, entonces sí es un juego de bonito. Es una nueva oportunidad de respetarse mutuamente, de respetar ese tiempo. En mi caso, les platico, fíjate que fui, ay, qué bien que saliste y demás. Sin embargo, de repente, sí hay momentos en que te pones a ver a futuro y decir, vienen las vacaciones, nada más. Entonces, es otro tipo de plan, como bien decías, del tema de las vacaciones. Ahora, ¿qué consejo le das a las mamás, a los papás para no absorber esa energía, para ser propositivos, proactivos cuando sus hijos se van de casa y no alejarlos? Porque pareciera mentira, pero mientras más incisiva es un padre o una madre con sus hijos, oye, ¿por qué no me hablas? Oye, ¿por qué no me buscas? Oye, ¿por qué ya no me quieres? Oye, no te encuentro. Pues los vas alejando más. Digo, a todos nos pasó en algún momento y las bases que les diste de pequeños, pues ahí están, ¿no? ¿Cómo actuar como papá cuando un hijo se te va con ellos? Este es el punto del equilibrio que te hablaba. O sea, todos hablamos de esta felicidad que siento, de todo lo que hay, y decir, hay que dejarlos ir, pero como bien dices, no nos enseñan a soltar. Sí. Entonces, el soltar, lo primero, y que sí quiero así dejarlo como una frase, es que nosotros también debemos darles a ellos la oportunidad de probar que pueden solos. Si nosotros estamos siempre tratando de controlar en la distancia, además de crear un conflicto, no ayudamos con su seguridad.
Entonces, debemos de confiar en el trabajo que hemos hecho como papás. Yo sé que siempre vamos a tener esta sensación de que algo falta porque no hay un manual que te diga todos los pasos a seguir. Yo sé que siempre va a surgir esta inquietud de si no le digo, es que si no lo busco, es que si no, porque queremos evitarles todas las consecuencias negativas de la vida. Sí. Pero lo cierto es que allá donde están buscando seres, esos seres independientes a los que soltamos según con esta parte de felicidad, pero que luego esta parte de es que soy mamá y quiero empezar a jalar y no, lejos de ayudarle, lo único que provocamos es que se sienta menos seguro que si yo digo, va hijo, venga, tú puedes, las puertas están abiertas para lo que necesites. Sabes que estoy a una llamada de distancia, sabes que estoy a un mensajito cuando lo necesites y creerlo realmente. Porque si nada más le decimos, oye, sí creo, va hijo y todo, pero te estoy llamando todos los días, a todas horas, en todo momento, realmente no le estoy demostrando que mis palabras son sinceras. Y de verdad debemos de confiar en el trabajo que hemos hecho. Ese es el primer paso, porque eso va a suavizar toda esta sensación de conflicto que tenemos con ellos, porque efectivamente ellos también están haciendo su trabajo de aceptación del cambio, de adaptación al cambio, y tal vez no hagan las cosas al 100% como nosotros deseamos. Oye, pero hay gente, o hay familias, o hay papás, o mamás, que se resisten y hacen todo lo contrario. Tú no te vas de casa hasta que te salgas de blanco, mijita. Hijo. Tú, hijo, no te vas a ir de casa hasta que te cases porque te vas a quedar a estudiar aquí conmigo donde yo vivo. ¿Por qué? Porque quiero y porque quiero que trabajes mis empresas. Y van a estar aquí eternamente conmigo, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué pasa con esos papás? Es difícil, pero te voy a comentar así como ya llevándolo a una forma más gráfica que alguna vez escuché y que me encantó, porque es esta parte de querer mantenerlos tan, vamos a decirlo, vamos a suavizarlo así, tan cerca de nosotros y tan a la sombra de nosotros. No somos eternos. Y hacer que vivan a través de nosotros, lo único que va a lograr es como tener un hijo al que le amarras las manos para soltarlo al mundo. Y creo que ninguno de nosotros como papás queremos eso. Qué fuerte. Pero es la realidad. O sea, ¿realmente lo quieres preparar para que vaya al mundo? Déjalo. Déjalo, suéltale las manos. Bueno, en nuestra cultura, a decir verdad, y todavía en esta cultura, pues no sé si para no meterme en polémica machista o conservadora o de, no sé cómo llamarla, existe aún esas familias o esos papás que no quieren que, por ejemplo, sus hijas se vayan de casa, que se vayan hasta que, no nada más hasta que sean autosuficientes o independientes, ni siquiera estudiar. ¿Por qué? Porque la niña no se va y se va de aquí casada. Existe aún. Yo creo que es muy difícil generalizar algo de que sucede o no sucede. Desconocemos la totalidad de las cosas, pero lo cierto es que el trabajo que se está haciendo actualmente es para tratar de cambiar esto. Okay. El impacto que temas como este que se ponen sobre la mesa y que de verdad me parece maravilloso que abran espacios y que se hable de lo que normalmente no se hablaba, lo que busca es precisamente eso, darle la oportunidad a todas las personas de tener esa libertad de vivir una vida distinta a lo que es. Y es muy difícil, definitivamente muy difícil, cambiar cosas que tan fuertemente están arraigadas a nivel cultural, pero no es imposible, porque creo que... ¿Cultural o familiar, generación tras generación? Por supuesto, hay patrones que se vienen arrastrando generación tras generación y decir es que así es como debe ser porque así lo hacía papá, así es como debe ser porque así se hacía en mi familia. Pero lo cierto es, te digo, que trabajo como este, de llevar a una plataforma accesible a muchas personas, puede hacer una diferencia y puede de repente, a ver, ¿cómo? Sí, esto que me dices, qué fuerte, de repente es que a lo mejor nadie me había dicho a mí eso, no lo había escuchado, no lo había visto de esa manera. Y eso puede empezar a marcar un camino distinto al que tenía esa persona que está en casa viviendo de esa manera, ¿no? Sí, porque bien dices, no somos eternos. Así es. ¿Y qué pasa si estás acostumbrado o acostumbrada a vivir siempre con papá y con mamá? O porque, si bien es cierto, también hay
hay hijos, hijas que sienten ese compromiso de estar ahí por alguien que les dio la vida y que ¿cómo me voy a ir? Claro. ¿Cómo lo voy a dejar solo o sola? Sí, esas lealtades invisibles que de repente sí encadenan un poquito. Que es al revés, es la culpa de los Así hijos es. y hay que trabajarla también. Así es, pero todo eso viene de toda ahora sí, patrón cultural que tenemos y que de repente a lo mejor no es mamá, pero es papá y de algún lado nos llega. Pero la realidad de las cosas es que todo lo que preparamos, todo lo que diseñamos, te digo, es en pro de cambiar esta dinámica, de ver que hay otras opciones. Y también cabe decir, y es necesario decirlo, hay personas que se sienten cómodas viviendo de esa manera. Ellos no ven un conflicto si yo me quedo en casa hasta que tenga 25 o tenga 30. O 40 o 50, los años lo que sea. Entonces, de repente es, oye, tú todavía estás en casa y resulta que está cómoda mamá, está cómodo papá y está cómodo el hijo. Que eso tampoco es malo, ¿o No, sí? o sea, no porque no les crea un conflicto. El conflicto viene cuando el hijo dice, yo no quiero eso. Y no tiene otra opción más que esa en este momento y empieza a ver este tipo de conflictos, este tipo de... Y luego ya viene esta parte de es que no quiero que te vayas porque... Pero es normal, Unidos, por sí. ejemplo, aunque es otro tema y obviamente faltan unos minutos y vamos redondeando las conclusiones, pero es otro tema, es, digamos, normal, justo o habitual, no sé, que un hijo o una hija tenga 40, 50, 60 años y esté viviendo aún de los papás. Híjole, esta parte de la normalidad es difícil. Vamos a hablar de la generalidad. Bien. ¿Sucede? Sí sucede. Lejos ¿No de... cae en el abuso? Cuando los padres son adultos y... Viene esta parte, te digo, tan delicada de poder discernir cuál es la situación que está viviendo el hijo realmente de vivir en casa con papá y mamá. Recordemos que hay culturas en donde es un honor estar al cuidado de papá y mamá y quedarte en casa. Cierto. Y entonces ahí no hay un conflicto, no puedes llevar un conflicto donde no lo hay. De hecho, es esta parte de la satisfacción de haber alcanzado ese objetivo, de ser yo quien se quedó en casa a su cuidado. Entonces, te comentaba, es difícil hablar de normalidad o de una generalidad. Sí, ¿no? Te preguntas qué es normal o qué no es Así normal. es. Digamos que la normalidad, lo más cercano es lo que te funciona Así es. en cada familia. Así es. Bien, para cerrar, Lisette, tenemos unos minutos. Muy bien. Dime, a ver, consejos prácticos para papá o para mamá que se quedaron de repente sin los hijos porque se fueron a estudiar o porque decidieron irse a vivir solos o porque decidieron no hacer su vida. ¿Qué hacer de inmediato? El primero de ellos es revisar realmente qué está sucediendo conmigo después de que mis hijos se fueron. O sea, realmente yo tengo todas estas sensaciones, emociones de las que hablamos, de tristeza, de soledad o de abandono, porque habrá papás que digan, o sea, yo sí de plano se fueron y a vivir mi vida y no tengo conflicto. Pero sí empezar a identificar, ¿me está sucediendo? ¿Tengo yo esta sensación? Porque hay quien llega incluso a somatizar fatiga, falta de concentración. Dolor, leía que hasta dolor muscular. Exacto, o sea, esto puede llegar a puntos que no podemos asociar con que sea eso lo que está provocando esta situación y puede suceder. Lo primero es revisarme, ver qué está pasando conmigo y una vez que me doy cuenta de que hay algo que no me hace sentir cómoda con esta situación o de plano lo estoy sufriendo más de lo que yo esperaba sufrirlo, intentar hacer estos pequeños proyectos, el orden del que hablábamos ahorita, que creo que eso sí es un punto de partida que nos puede ayudar mucho en este tema. Y el otro es buscar una red de apoyo, ampliar una red de apoyo, las amistades, la familia, hablarlo, expresarlo, todas estas emociones. Hay que ahora sí decir, ya me di cuenta, te lo cuento, y si no puedo con ello, pedir ayuda. Definitivamente. Perfecto. Muchísimas gracias, psicóloga Lisette Astorga de Supera Psicoterapia. Yo creo que nos va a dar para una segunda parte. No, muchísimas Pero vamos gracias. a seguir platicando contigo. Gracias por participar en Guachapori. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación, Elda.